Bueno, ahora para el cierre de este primer encuentro de las jornadas, tenemos la disertación a cargo de otra destacada procesalista, y que es la organizadora de estas jornadas, la doctora Claudia Salazar, bueno, que sabe que aprecio mucho y admiro. La doctora es vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, es docente de grado y posgrado en la Universidad Blas Pascal, es doctoranda en la Universidad Nacional de Córdoba, es miembro, es directora de las diplomaturas y seminarios de Derecho Procesal Civil, es autora de numerosas obras de temas de Derecho Procesal Civil, y también es disertante en numerosas actividades académicas, profesionales, nacionales e internacionales, además de tener varios artículos publicados. La doctora hoy nos va a hablar del proceso sucesorio. Doctora. Bueno, como decía Patricia, uno de los grandes dilemas que hemos tenido, sobre todo los que practicamos el derecho, ha sido esta gran lluvia de normas procesales que nos ha traído el Código Civil y Comercial de la Nación, y que nos hemos encontrado con que teníamos un código vigente en agosto del 2015, y que hoy, a 5 años de vigencia del código, tenemos muchos códigos procesales que siguen teniendo su redacción antigua y que no han amalgamado las normas, o sea que inclusive, como pasa en el tema de los poderes, tenemos normas que son contradictorias entre lo que es el código de fondo y las normas que son procesales, ¿no? Y esto, obviamente, que en materia de proceso sucesorio, aparte de todas las modificaciones que ha tenido a nivel sustancial, como por ejemplo que no herede más la nuera viuda sin hijos, o que podamos tener un mayor porcentaje, digamos, de disponibilidad de la alícuota de la parte disponible de la legítima cuando tenemos hijos menores o hijos con restricciones a la capacidad, tenemos muchos cambios que han sido netamente procesales. Una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver, digamos, un proceso sucesorio es determinar cuál es la ley aplicable. Y obviamente que tenemos que hacer una separación que la marca el 1 de agosto del 2015, porque si dice el 2277 que la ley aplicable es la de la fecha de la muerte, porque es la que abre, digamos, la que tiene la apertura de la sucesión, obviamente que vamos a tener que hacer una diferencia entre los del 1 de agosto del 2015 para adelante, si rige el Código Civil, los fallecidos, y los fallecidos con anterioridad, el Código de Vélez, con independencia de la fecha en que se inicie la declaratoria o el proceso sucesorio, digamos, de manera, digamos, práctica. O sea, que lo que marca en realidad la ley aplicable es la fecha de la muerte. Esto, que iría, digamos, también en función del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, no implica que no sean de aplicación inmediata las normas procesales que tenga el Código, como sería un 2340 en cuanto a la cantidad de días de publicación de edictos, como sería hoy en los testamentos hológrafos, que no es suficiente la testimonial, digamos, sino que tengo que tener una pericial caligráfica, etc. O sea, que independientemente de lo que el 7 me pueda llegar a marcar, o el 2277, de cuál es la ley aplicable de acuerdo a la fecha de la muerte, también tengo que tener en cuenta esta aplicación inmediata de las normas procesales. Y después tenemos que ver que tenemos, y yo digo siempre, independientemente de las reglas del 7, tenemos normas dentro del código que nos están diciendo, digamos, para temas específicos, cuál es la normativa aplicable. Si nosotros vamos a los testamentos, nos vamos a dar cuenta que la forma del testamento, la ley que voy a tener en cuenta es la ley a la fecha en que se redactó el testamento. En cambio, el contenido, la validez del testamento, la fecha que voy a tener en cuenta es la fecha en que falleció, digamos, el causante, la fecha de la muerte. O sea que tenemos normativas específicas dentro del Código Civil y Comercial que también me marcan, digamos, cuál es la normativa aplicable. Otra de las cuestiones que tuvimos ya en materia procesal propiamente dicho, es que en la redacción del 2336, no sé si es como dice Patricia que se olvidaron, o fue un desliz,
o yo para mí la interpretación del 2336 es correcto, no se advirtió cuando hablábamos del fuero de atracción y del último, digamos, la competencia, digamos, obviamente que igual que el 3284, el juez competente es del último domicilio del causante. Cuando se habló del fuero de atracción, no se incluyó dentro de esa normativa las acciones personales en contra del causante. Yo digo que, digamos, antes de que salió el fallo de la Corte de Vichy, digamos, yo decía, independientemente de esto, si me está diciendo que esa normativa está tratando, deben, digamos, erradicarse ante el juez de la sucesión todas aquellas cuestiones que hacían a la administración de la sucesión mientras duraba la indivisión hereditaria, obviamente que las acciones, digamos, dentro de todas esas acciones estaban las acciones personales en contra del causante, y tampoco tendría una razón de ser que el código, a diferencia de lo que hacía el código de Vélez, haya traído justamente un apartado, un capítulo independiente donde habla de los acreedores de la sucesión, ¿no? Y de los derechos que tienen los acreedores de la sucesión. Sería, digamos, en esta interpretación exegética que nos implica el 1 y el 2 del Código Civil, sería, digamos, irrisorio no pensar que cuando el juez es un juez universal donde tiene que tener en cuenta, primero que nada, las deudas y las cargas de la sucesión, no tenga traído, digamos, a su declaratoria las acciones personales. Y esto, en realidad, después de varias interpretaciones, salió este fallo de la Corte, donde dijo la Corte, nos dejemos de pavada, esto es igual que el 3284, y tiene que, digamos, el fuero de atracción también se aplica para las acciones personales. En materia de fuero de atracción, sí creo que, digamos, una cuestión que ha dirimido el Código Civil y Comercial es hasta cuándo dura el fuero de atracción, porque hay una normativa explícita, que es el 2363 del Código Civil, que dice que la duración, digamos, del fuero de atracción es mientras dura la indivisión hereditaria, y entonces nos tenemos que preguntar cuándo culmina. Y la norma es clara, culmina hasta que esté aprobada la partición, y en los casos en que existan bienes inmuebles o muebles registrables, hasta que esos, digamos, bienes se encuentren inscritos registralmente a nombre de los herederos. O sea, que hasta ese momento existiría esa indivisión hereditaria, con lo cual, digamos, sería la duración del fuero de atracción. En materia de lo que significa acumulación de procesos, en realidad la normativa del Código Civil no ha fijado ninguna norma expresa, y nos vamos a tener que estar a lo que dicen las normativas procesales, o en realidad lo que ha marcado más la jurisprudencia, ¿sí? En materia, digamos, de dos sucesiones a intestato, independientemente que la regla en la acumulación sea el primero que se ha iniciado, en materia procesal de, digamos, sucesoria, siempre se ha considerado que debe tenerse en cuenta, digamos, o debe primar el que se encuentre más avanzado en el trámite, ¿no? O sea, que he quebrado un poco la regla de la acumulación de los procesos generales, y esto ha sido una cuestión que la jurisprudencia la ha avalado, digamos, últimamente en casi todas, digamos, las provincias, por lo menos de nuestro país. Y después, lo otro que teníamos, digamos, que, por ejemplo, el Código Procesal de Córdoba no lo tenía previsto, pero sí el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué pasaba cuando tenía una declaratoria a intestato no forzoso con un testamentario donde instituía herederos? ¿Cuál es el que debía primar? Y obviamente que en ese caso, como lo desplaza el intestato, debe primar, digamos, el testamentario. Si una norma como el 694, que tiene el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo aplicábamos, por ejemplo, en Córdoba, supletoriamente. Y la lógica en lo que es el desplazamiento de, digamos, del heredero como desplaza el testamentario, obviamente que la lógica implicaba que en materia de acumulación debía hacerse exactamente lo mismo. Como, digamos, ¿qué pasaría si es iniciada una declaratoria por un acreedor del heredero y en otro lugar por un heredero, y sabemos que siempre
cuando aparece el heredero en la escena, me va a desplazar obviamente al acreedor del heredero, porque este solamente tiene, digamos, posibilidad o legitimación en subsidiariedad, digamos, en defecto del heredero, o sea, en el momento que el heredero no aparezca. O sea que eso sería lo que debería implicar a materia de lo que es la competencia, viendo de lo que es el fuero de atracción y de lo que han sido las acumulaciones. Para mí una de las reformas más importantes, que creo que no ha sido tanto para los operadores internos del Poder Judicial, sino que me encantaría que lo entendieran los operadores externos, y hablo de compañías de seguro, ANSES, obras sociales, todas las otras empresas, digamos, de seguros personales, por ejemplo, es esto que cuando existen herederos forzosos y son todos mayores de edad, que quedan investidos de pleno derecho, digamos, desde la muerte del causante, no sería necesaria la declaratoria de herederos, ¿no? Y el 2337 lo marca con un mayor énfasis de lo que hacía el Código de Vélez, porque inclusive le dice, solamente me haría falta la declaratoria para posteriormente hacer, digamos, las copias para tracto o las autorizaciones de venta, si existen bienes inmuebles o muebles registrables, porque obviamente ahí por las normas registrales van a necesitar de la autorización del juez o de la orden del juez para poder inscribir esos inmuebles. O sea, que si tengo herederos forzosos y son todos capaces y mayores de edad, yo no necesitaría hacer una declaratoria de herederos. Sin embargo, nos vamos a ver que los bancos, para retirar un dinero, digamos, que esté depositado, ¿sí? Vayan ustedes, que son todos herederos mayores de edad, y como vamos a ver las reglas que tenemos hoy de administración extrajudicial, que tiene que ver con todo este pensamiento que ha tenido, digamos, los nuevos redactores del código, que vayan los herederos a buscar la plata que está depositada a nombre del causante, y digo, somos todos los herederos, somos todos mayores de edad, que debemos retirar la plata, y el banco le diga, tráigame primero la copia de la declaratoria de herederos. Cuando en realidad, si son bienes muebles, si es dinero, no deberían necesitar esa declaratoria de herederos. Y ha sido toda una cuestión que se ha discutido mucho, y digamos, yo digo que ha puesto mucho más énfasis que lo que ponía antes el 3410 o el 3417 del Código Civil de Vélez. Obviamente que si se trata de herederos no forzosos, intestatos legítimos o testamentarios, van a necesitar la declaratoria porque necesitan que el juez lo invistan en su calidad de heredero, o sea que ahí no vamos a tener, digamos, esta posibilidad. Una relación de lo que estoy haciendo, como justamente le decía, y que es una norma novedosa, el código no solamente regula lo que es la administración judicial de la herencia, de manera similar a lo que hacía el Código de Vélez, sino que también regula, cuando hay más de un heredero y existieran, digamos, bienes para administrar, la figura de la administración extrajudicial de la herencia. Esto significa que podría existir un administrador de la herencia sin la necesidad de que estuviera iniciada la declaratoria de herederos. Y acá le da la posibilidad, obviamente, que si se trata de todos herederos mayores de edad y con capacidad de designar, que se designe a uno de los herederos, o a varios, o a una tercera persona como administrador judicial de la herencia. Y acá media todo el problema, porque dice siempre y cuando no exista oposición, porque también yo tengo o este nombramiento, que podríamos hacerlo por vía notarial, o digamos por un instrumento privado, y también tengo aquel heredero que va y se erige, digamos, como administrador, se presenta en cualquiera de estas instituciones y dice, acá los herederos somos fulanito, sultanito y menganito, somos todos mayores de edad, y yo vengo y manifiesto que no hay oposición de los otros herederos para que yo realice actividades. Siempre pensemos que deben ser actividades de administración y no de disposición, porque para las actividades de disposición van a necesitar, obviamente, la autorización del juez. Esto que para mí es una herramienta buenísima para evitar los gastos que significa una declaratoria de herederos, fíjense que no lo hemos entendido internamente, digo yo, ¿cómo le vamos a exigir externamente que no me sigan exigiendo la declaratoria? ¿Y de qué hablo? Si me siguen exigiendo una declaratoria para cobrar una plata que tiene que cobrar
el causante, digamos, que debería cobrar, y que puede ir un heredero forzoso con la partida de función y su partida de nacimiento, y decir, acá vengo yo a cobrar la plata, y me le siguen exigiendo la declaratoria de herederos, diciendo, yo no sé si son todos los herederos, y no me parten de la premisa, que siempre la declaratoria no hace cosa juzgada material, sino formal, y es sin perjuicio de terceros. Obviamente que si seguimos pidiendo una declaratoria como si fuera que hiciera cosa juzgada material y me diera la seguridad totalmente jurídica de que no van a existir más herederos, estamos, digamos, equivocados en el pensamiento de lo que implica realmente un auto de declaratoria de herederos. Todo esto, que me parecen normativas fantásticas, nos ha costado mucho que se pongan en funcionamiento. Fíjense que hasta este administrador extrajudicial podría tomar medidas urgentes, de las que tenemos casi todos los códigos procesales establecidos, digamos, que deben pedirlo al juez a esas medidas urgentes. Si existe encima dinero en el acervo hereditario, podría tomarlo ese heredero, dice el código, como si fuera un gestor oficioso, o un mandato tácito, podría tomarlas a las medidas y después rendirle cuenta, obviamente, a los otros herederos. Esto que marca el código al decir de la no necesidad de la declaratoria de herederos, tiene, digamos, es muy clara con todas las otras medidas que ha tomado el código. Y sin embargo, vuelvo a insistir, la seguimos pidiendo. Lo otro que obviamente que marca el código, y fíjense cómo se ha inmiscuido en todo lo que es el tema procesal, que define lo que es el proceso sucesorio y define qué es lo que persigue el proceso sucesorio. Una norma del código de fondo define qué es lo que persigue el proceso sucesorio en sí. Y obviamente es determinar, digamos, quiénes son los herederos, cuál es el acervo hereditario que existe. Como saben, las reglas que tienen el juez es pagar primero lo que antes llamábamos cargas de la sucesión, las deudas y las cargas de la sucesión, después entregar los legados y después repartir los bienes a los herederos. Eso ha sido, digamos, el caminito que debía seguir siempre el juez. En materia de legitimación, tenemos una norma, que es el 2364 hoy del Código, que viene a marcar, digamos, quiénes son los legitimados para iniciar la partición, que serían los mismos legitimados para iniciar la declaratoria de herederos. Y en realidad pone en cabeza lo que la mayoría de los códigos procesales tiene como legitimados. Lo que sí difiere, por lo menos de lo que era, digamos, de lo que era el 3314, es que cuando va el heredero, el acreedor del heredero en defecto de ¿sí?, el emplazamiento que marcaba el 3314, que podía hacerse en forma extrajudicial, ahora ese emplazamiento al heredero para que acepte o repudie la herencia debe hacerse judicialmente. O sea, es como que le tendría que pedir yo como acreedor del heredero una medida anticipada al juez, y sería este emplazamiento para la aceptación o renuncia de la herencia, que tiene un plazo marcado por el 2289 que se puede superar, digamos, se puede adicionar por una vez más. O sea que esto para mí es una modificación importante. Cuando habla del cesionario, obviamente que ustedes saben que al cesionario no lo nombro heredero, sino al cedente. El cesionario entra recién en el proceso sucesorio propiamente dicho, cuando voy a repartir los bienes, pero sí tenemos una normativa de fondo que ha tratado mucho los efectos de la cesión, y eso en materia práctica es muy bueno, digamos, tenerlo en cuenta, porque me establece cuáles serían, desde cuándo se cumplen los efectos de la cesión de derechos hereditarios, y serían desde que se presentan en el expediente. Es una cuestión que antes avalaba la jurisprudencia y que hoy lo tenemos plenamente dispuesto en el Código Civil del 2302 al 2309. O sea que en materia de legitimación, para mí es eso.
Lo que siempre nos preguntamos, y acá ha sido muy discutido en Córdoba, inclusive en la comisión que estuvo redactando la modificación del Código Procesal Civil y Comercial, que trabajamos un año, y digo trabajamos porque estaba en la comisión y quedó en la nada la reforma del Código, era por qué no tenía el acreedor de la sucesión legitimación para iniciar la declaratoria, o por qué los códigos tanto de fondo como de forma no le daban dentro de los legitimados ese derecho al acreedor de la sucesión. Obviamente porque no lo necesita. Lo mejor que le puede pasar a un acreedor de la sucesión es que la sucesión se haga indivisa y que no haya declaratoria de herederos y que su único deudor sea el causante. El acreedor de la sucesión puede iniciar el juicio contra el causante. Lo que no puede hacer es seguir el juicio contra el causante porque no puede hacerlo contra una persona muerta, y lo que va a tener que hacer es seguir, digamos, intimar, traer al proceso a sus herederos, ¿sí?, ya sean forzosos, que pueden venir sin declaratoria, o a intestato testamentario que van a tener que venir con la declaratoria, y seguir el proceso. El condenado va a ser la más indivisa. La condena, digamos, la que tiene que pagar esa creencia, es la más indivisa. Por eso las normativas, digamos, del código establecen, digamos, cuáles son los derechos que tienen los acreedores de la sucesión y cómo se cobran sus, digamos, sus acreencias, esos acreedores de la sucesión, que ustedes saben que tanto los acreedores de la sucesión como los acreedores en la masa concursal se rigen por los privilegios y por las formas de pago de las normas de la ley de quiebras, dejando de lado las normativas de los privilegios que tiene el Código Civil y Comercial. Digamos, en este caso, se han unificado las formas de pago de los procesos universales en la forma que marca la ley de quiebra, ¿sí? O sea, que establece cómo debe pagarse, y establece la forma en que ese acreedor de la sucesión puede y debe insinuarse en la sucesión, en el caso que esté iniciada, para poder cobrar, ¿no es cierto?, y para poder inclusive pedir un pago prioritario, como yo digo, un pronto pago, o el pago in bonis, que se llama, que es, digamos, cuando existan fondos en la sucesión, y es un título ejecutorio, poder ir cobrando, digamos, adelantadamente ese acreedor de la sucesión. Entonces, vuelvo a insistir, el acreedor de la sucesión no es que no tenga legitimación, es que en realidad, yo digo, sería un fracaso para él, o sería contraproducente para él, iniciar una declaratoria, porque de pasar a tener un deudor, que es la más hereditaria, va a tener a pasar la cantidad de herederos que se le adjudique esa sucesión. Entonces, lo que más le conviene es seguir su juicio que puede tener en contra de, digamos, la sucesión. Trabando, digo siempre esto con cuidado, las medidas cautelares. Si hay declaratoria iniciada, las medidas cautelares no son suficientes en el juicio individual que va a ser atraído por el sucesorio que esté registralmente, por ejemplo, el embargo registral que esté digamos, trabado en ese juicio traído, sino que trabe también las medidas cautelares necesarias en el proceso sucesorio. Porque algo es muy fácil, el bien embargado se puede vender, y podría vender, hoy con la unanimidad de todos los herederos, podrían vender esos bienes, ¿sí?, si no están debidamente, si no media una oposición en el, digamos, en el proceso sucesorio. Ustedes saben que cuando media oposición, y esa oposición la deberían hacer los acreedores de la sucesión, la partición tiene que ser judicial, no va a poder ser, digamos, privada, ¿sí? Entonces eso es una cuestión que deben también ver para poder realizarlo, digamos, correctamente. Entonces, por eso no se encuentran plenamente legitimados los acreedores de la sucesión. En las otras cuestiones, digamos, el 2340, que yo le decía, marcado cómo tiene que ser la publicación de edictos, ¿sí?, y cuáles son los pasos, en realidad, de la declaratoria, lo marcan más los códigos procesales que el código de fondo. Sí ha previsto también la citación directa a los otros acreedores, la denuncia de los otros acreedores y la posibilidad de denunciar sus domicilios
a los fines, como marca el Código Procesal de Córdoba, de realizar la citación directa. Esto es a los fines de hacer la audiencia, que normalmente se hace en casi todos los procesos, anterior al dictado del auto de declaratoria, y una vez dictado el auto de declaratoria, siempre va a ser sin perjuicios de terceros. Este sin perjuicio de terceros, y cuando adquiere firmeza el auto de declaratoria de herederos, la cuestión más controvertida que tiene esto y la firmeza del auto declaratoria de herederos, no es para continuar, fíjense, tanto el proceso sucesorio, sino que lo más controvertido a nivel jurisprudencial ha sido desde cuándo corre el 10-ACO para la prescripción de los honorarios del abogado que ha intervenido en el trámite de la declaratoria de herederos. Eso ha sido, en realidad, el problema más controvertido que hemos tenido, que en Córdoba el Supremo ha seguido, ¿no es cierto?, con la teoría que tiene de pistones de Bosa, desde el año 2000 aproximadamente, en que digamos, antes eran 2 y 5 años para pedir la regulación, si habían cesado o si seguían interviniendo, y hoy saben que la unificación del código es que sean 5 años para, tanto para pedir la regulación de honorarios como para pedir la ejecución de los mismos. Lo otro que digamos, que ha marcado mucho en lo que es el proceso propiamente dicho, del proceso, digamos, sucesorio, es que se ha detenido el código en todo lo que es el manejo desde la muerte hasta la partición propiamente dicha. O sea, todo lo que es la administración de la masa sucesoria desde la muerte hasta la partición propiamente dicha, era un tema en el que Vélez-Sarsfield no se había introducido mucho y en el que teníamos muchos problemas a los fines de determinar, digamos, justamente las cargas y las deudas de la sucesión. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que han hecho una diferencia en que cuanto a las deudas serían las que ha contraído el causante en vida, y las cargas de la sucesión serían desde la muerte del causante, que se abre la sucesión indivisa, hasta que sea la partición, digamos, y en el caso de los bienes inmuebles o muebles registrables, hasta la inscripción de los mismos. Y acá quiero volver un poquito a lo que es el fuero de atracción, porque ha sido muy discutido esto, de que solamente deberían, digamos, acumularse por fuero de atracción las acciones personales, o sea, las deudas del causante en vida, y no las cargas de la sucesión, ¿sí? Hay inclusive fallo de la Corte que dice que las deudas que tendrían, por ejemplo, el inmueble, por impuesto o por gastos comunes del causante, aun cuando la sucesión sea indivisa, como son ya deudas, digamos, de la masa, eso no deberían operar por fuero de atracción al juez del sucesorio. Y yo creo todo lo contrario, y hoy vuelvo a insistir con el 2336, que dice que el juez de la sucesión debe entender en todo lo que haga la administración y partición, digamos, de esa sucesión indivisa, para mí no tengo duda que tanto las deudas como las cargas de la sucesión, tiene que entender el juez de la sucesión, porque el juez es el que va a tener que ver justamente si va a tener que establecer la forma de pago y quiénes son a los que va a pagar primero o no, tiene que tener a su vista cuáles son las deudas y las cargas de la sucesión. Si yo dejo que esto corre en forma independiente, o con forma paralela en otro juzgado, el juez no va a poder determinar, digamos, después de haber establecido cuál es la masa partible, cómo va a empezar a repartir y cómo debe repartir, sobre todo si pensamos que lo primero que debe pagar es la deuda y las cargas de la sucesión. Si lo pensamos desde lo que es los pagos que marca o el orden que marca la ley de quiebra, también vamos a ver que lo primero que deben pagarse, y hoy tienen, digamos, privilegio especial, por más que en la quiebra tengan privilegio general y especial, después los impuestos. O sea, que a mi punto de vista, sí o sí,
independientemente, digamos, de lo que haya pensado la jurisprudencia hasta ahora, si no les gusta decirme que es por fuero de atracción, aunque sea por conexidad, el juez de la sucesión debería tener en sus manos, debería también entender en todo lo que son las acciones iniciadas contra el causante con posterioridad al fallecimiento del mismo, ¿sí? Otro de los temas que tienen una, digamos, implicancia indirecta en materia sucesoria, siempre cuando yo les decía que yo voy a seguir el juicio, si soy acreedor de la sucesión, contra el causante, su sucesión indivisa, pero voy a citar a los herederos, si los conozco, si los tengo denunciados en los domicilios, si no haré publicación de edictos, ¿sí? Es que en ese caso sabemos que la regla general del código sigue siendo que responde con beneficio de inventario, o sea, que responde únicamente el heredero con los bienes que hayan sido, digamos, adjudicados, que tenga adjudicados después en la sucesión, después de la partición. Pero, a diferencia del Código de Vélez, como este código se ha dedicado mucho a premiar la buena fe, también castiga la mala fe, ¿sí? Y acá ha establecido una normativa que dice que cuando el heredero haya, digamos, maliciosamente ocultado bienes, exagerado deudas o acreencias, a los fines de estafar o defraudar a otros acreedores, los herederos en esos casos van a responder ilimitadamente también con sus bienes. Entonces, acá puede haber una expansión en lo que significa la legitimación pasiva de esas creencias cuando yo demuestre, digamos, de que ha existido este dolo o estafa o mala fe por parte de los herederos. Para mí esto es una norma que marca en realidad, digamos, en líneas generales, este premio a la buena fe que hace entre los principios generales el artículo 9 del Código Civil. Y otras cuestiones, digamos, que se ha encargado y con mucha precisión el código, que el Código de Vélez no lo hacía, es determinar las distintas formas de partición, ¿sí? Que antes teníamos la partición como si fuera extrajudicial o privada que le decíamos, y la partición judicial, ¿sí? Pero el código se ha encargado de marcar otros tipos de particiones, tenemos la partición parcial y la definitiva, o sea, que obviamente en la práctica la veníamos haciendo. Yo puedo vender algunos bienes, no tengo por qué venderlos todos. Hoy inclusive el código establece que los herederos se pueden, digamos, pueden invocarle al juez que no quieren vender por un tiempo determinado, porque es antieconómico para el acervo vender determinados bienes, podrían ir vendiendo parcialmente unos bienes y no vender, digamos, la totalidad de los bienes, o sea que puedo tener parcialidad y totalidad. Puedo tener una partición provisional, o sea, podría ir partiendo los frutos, los alquileres de los inmuebles, y después vender los inmuebles, ¿sí? Podría hacer una partición, obviamente la que estábamos hablando, la privada y la judicial, y yo hablo después de la mixta, cuando necesita autorización judicial, obviamente que se pueden poner de acuerdo los herederos, pero van a necesitar la autorización del juez. Recuerden que si hay menores de edad o personas con restricción a la capacidad, también van a necesitar la autorización del juez para poder vender esos bienes, ¿sí? Y así vemos que ha marcado distintas formas de particiones que antes no lo teníamos. Y, por ejemplo, otra cuestión a nivel procesal es que establece lo que se llama la retasa y establece también la posibilidad de la licitación. Yo me acuerdo que apenas había sido sancionado el código, me llamó uno de los secretarios del juzgado y me dice, Claudia, me acaban de presentar una licitación, ¿qué hago? Yo dije, escúchame, la licitación es una norma procesal como está puesta, me la tenés que aplicar. Te aviso nada más que me podés dejar entrar nada más que a los herederos, y bueno, y después fíjate el código que te va a ir guiando, porque en realidad está puesto cómo funciona la licitación. Pero yo digo, pobre, de entrada, yo creo que no era ni el 20 de agosto y ya le habían presentado una licitación de bienes. Entonces, como vemos, el código en realidad tiene
innumerables en normas que son procesales, ¿sí? Que en realidad algunas normas tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, el nombramiento del perito tasador o partidor, tenemos que los códigos procesales exigen unanimidad, mayoría, y el código de fondo me está exigiendo otra forma, ¿sí? Vamos a tener que compatibilizar esto. Yo pienso como Patricia que si tengo la normativa de fondo que me está dando un sistema, digamos, de unanimidad para marcar, digamos, un perito partidor, debería hacerlo de esa forma, no debería contradecir, sobre todo cuando las normas procesales no han diferenciado muy bien entre el perito inventariador y el partidor, han metido todo en una misma norma, y tenemos las normas del Código Civil y Comercial que sí las diferencian. Entonces, todas estas normativas deben ser establecidas, digamos, de acuerdo a las normativas que fija hoy el Código de Fondo, sobre todo, pienso yo, cuando ya ha pasado tanto tiempo y seguimos sin los códigos procesales sin modificar, ¿no? O sea, esto es una cuestión que cada vez nos va tirando más a la aplicación de las normas procesales que fija el código ante las grandes lagunas que tenemos de inaplicabilidad, digamos, de las normativas del código procesal. Yo digo, lo que es materia de proceso sucesorio, lo que es los juicios de restricción a la capacidad, ¿sí? Son juicios específicos que el Código Civil los ha tratado de manera, digamos, puntillosa, en la cual obviamente no podemos escapar hoy por hoy a esas normativas, ¿sí? Y comparto con Patricia que muchas de las cuestiones que hoy tenemos, que son procesales y que tenemos en el Código Civil, eran cuestiones que ya la jurisprudencia venía bregando por ellas y que no ha sido más que plasmarse, no se ha hecho otra cosa que plasmarse en el Código Civil y Comercial de la Nación. Así que creo que nos falta un largo camino para andar, que vamos a tener que ver. Yo no entiendo por qué ni siquiera existen comisiones. Acá en Córdoba no hay ni comisión para reformar el Código Procesal, y seguimos como podemos, y como las reglas de interpretación y la razonabilidad nos dejan realizar las actuaciones judiciales. Bueno, quiero ser también puntual en mi exposición, así que creo que podemos dejar. Patri, como estás ahí y tu tema me ha gustado mucho, si te animás a si quieren hacer alguna pregunta, porque el tema que vos trataste ha sido muy controvertido en Córdoba, hemos tenido muchas distintas interpretaciones, y la verdad que si alguno, me voy a exceder en tu generosidad, y si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre el tema, si no damos por cerradas las jornadas, creo que prácticamente en horario. Claudia, aprovechando tu invitación, por supuesto, bueno, me encantaron tu exposición, sumamente clara, y realmente es el tema sucesorio y el tema procesal de la sucesión. Hay una serie de modificaciones importantes, ¿no? Que lleva después a replantearse los casos concretos, cómo se van a dirimir estas diferencias. Pero por supuesto estoy abierta a cualquier pregunta que me quieran hacer de mi tema, pero si me permiten decir una cosa con respecto a algo que dijo Roland, que es verdad. Cuando él habló del principio de oficiosidad, hablando del proyecto, dijo por qué mantienen, si es una oficiosidad de ultranza, ¿por qué mantener la caducidad de instancia? De oficio, es decir, no tendría nunca caducidad de instancia porque siempre estaría el juez activando atrás. Es lógico. Pero en realidad la respuesta está en que
hubo una modificación que introdujo al proyecto por el propio ministerio, que cuando nosotros hablamos del principio de oficiosidad, era para aquellas materias en las cuales existían en controversia, incluso el texto lo tenemos, pero finalmente esto se sacó, donde existía controversia sobre los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces ahí sí era el tema del principio de oficio. No es absolutamente en todas las cuestiones. Como se sacó la última parte, creo que era del artículo 5 del proyecto, entonces queda una oficiosidad de ultranza. Porque la idea era que no se detuviera el proceso y que se pudieran tomar la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Mira, acá la primera gran discusión que tuvimos cuando empezamos a ver el proyecto de reforma del Código Procesal nuestro, a diferencia de lo que es el Código Procesal inclusive actual a nivel nacional, el nuestro es plenamente dispositivo. Es más, digamos, la caducidad es a pedido de parte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos con ese principio tan dispositivo que teníamos en nuestro Código Procesal, con un código de fondo que estaba marcando un juez como director, como amplio director del proceso, con amplias facultades para establecer, digamos, limitaciones a las partes, que no era un mero espectador de lo que las partes pedían, sino que debía inmiscuirse justamente para tener un proceso útil y para que tuviéramos esta tutela judicial efectiva, debería y debe inmiscuirse en el proceso. Y fue la gran primera discusión que tenemos, que hemos tenido, y en la práctica hoy nos damos cuenta que, salvo algunas normas como la prevención que no la podemos cambiar porque sigue siendo a pedido de parte, vamos viendo cómo en muchos procesos y en muchas cuestiones va primando esta oficiosidad, sobre todo como cuando vos hablás cuando hay vulnerabilidad de por medio, ¿no? O sea, los juicios de restricción a la capacidad, si vos ves Código Civil versus Código Procesal, obviamente que no cumplen con ninguna de las reglas del Código Civil, ni con los principios convencionales de los tratados, digamos, de los tratados de las personas con discapacidad. Ninguno, ni las reglas de Brasilia, ni nada, ¿me entiendes? Entonces, obviamente que te tenés que ir a esas normativas y trabajarlo oficiosamente, porque no te va a quedar otra, ¿eh? Pero es un gran tema, digamos, sí. El Código Civil ha sido dictado en relación mucho a las normativas que ya estaban del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y hay muchas provincias que están, digamos, que han tomado directamente el código. Sabes que siempre Córdoba ha querido ir por otro camino, siempre, yo digo, ¿por qué lo ha hecho, no es que ha querido, lo ha logrado. ¿Por qué no nos adherimos directamente al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y dejamos, porque inclusive vamos con jurisprudencias encontradas, obviamente, inclusive te encuentras con un montón de fallos que toman jurisprudencia de las cámaras nacionales sin tener en cuenta que el código nuestro es totalmente distinto a lo que se maneja a nivel nacional. Entonces, todo eso, pero yo no tengo duda que lo que debe primar es el juez como director del proceso. No hay otra forma de entender al juez hoy. Sí, yo creo lo mismo. Ustedes saben que esto de poder estar escuchando, ¿no? Hay tantas conferencias. Escuché a un autor que está en las antípodas de las consideraciones que nosotros en general hacemos, y él explicaba esto. Es decir, yo creo que necesitamos un juez activista, no un juez que reemplace a la parte, cuando esta parte es adulta, capaz, tiene su representación, no que la reemplace, pero sí que actúe como director del proceso, para tratar de lograr una decisión que se ajuste a lo más próxima, en la forma más próxima posible a lo que es la verdad. No como dice Michele Tarufo, que finalmente la sentencia, cuando la dicta el juez, toma la historia mejor contada. Pero bueno, hacia allá vamos con el principio de transparencia, el principio de decir verdad, de buena fe, todos estos principios que nombró Roland. Pero escuchando a una persona que estaba en contra de la intervención oficiosa del juez, decía lo siguiente. Yo les digo lo que decía y yo les voy a decir
cambiándolo con mis palabras, ¿sí? Porque por supuesto pueden estar todos en desacuerdo, tienen el canal abierto como para encender el micrófono y debatirlo. Decía lo siguiente: es importante que el juez actúe de oficio, pero no siempre. Bien, es importante que el juez sea medido, porque hay cosas que está bien y cosas que está mal. Ahora yo le pregunto lo siguiente, ¿no? A esta persona, que por supuesto queda en la retórica. ¿Está bien o está mal? ¿Cuál es la medida? ¿Lo que me viene bien a mí? Entonces, en realidad tendría que haber con un parámetro de cierta mesura en intervenir, mesura que está dada por el sentido común de llevar a buen término un expediente, un litigio. Como hoy decía Jorge Rojas, resolver la contienda, no solamente el expediente. ¿Cuántas veces se dictan sentencias en juicios donde finalmente no se resuelve nada y se quedan con muchas más dudas de las que tenían? Entonces, y después de años de litigio. Entonces, ¿realmente fuimos útiles? Entiendo que no. Entonces, lo que vos decís, de los debates en Córdoba por la reforma procesal, yo creo que es esto realmente cuando uno tiene la oportunidad de escribir historia, ¿no? Como es en cierta medida proyectar un código, es sumamente importante y hay muchos que están absolutamente convencidos de sus ideas. Lo importante es lograr un resultado de consenso, ¿no? Absolutamente en todo. Y ser comprometido. Yo siempre digo que así como el caso Cantos, Ministerio de Relaciones Exteriores, o tantos otros casos donde fue condenado en nuestro país, el caso Memoli, Fornerón, Furlan, esos tramitaron en distintos juzgados de nuestro país. Yo digo, por Dios, tratemos de que esto no se repita. Sí. Porque puede llegar a ocurrir. Sí, porque necesitamos juez, director del proceso y comprometido con lo que hacemos. Pero Perdón, todos los operadores judiciales. Discúlpame, si me permitís, Claudia, operadores del derecho, todos. Sí, eso dije al último, todos los operadores del derecho. Correcto, claro, porque a veces uno dice, bueno, muy bien, juicios que duran años. Entonces, saca un despacho donde diga, bueno, se recomienda a las partes realizar las peticiones que correspondan. Interponen recursos que no corresponden, que son proveídos, son semanas de dilación y después son meses y son años. Entonces, es finalmente un engranaje tan difícil que cuando las personas lo que quieren son respuestas, no juicios largos. Obviamente. El abogado me útiles. ¿Cómo? Y respuestas útiles, digamos. Totalmente. Que no queden en... Es decir, la ganancia del honorario del abogado tiene que estar en la intervención de muchísimos conflictos y la resolución rápida. Sí, obvio. ¿Cuántas cosas dicen, no, bueno, me llevo mal con mi vecino, me ocupó la medianera, lo que sea, digo, bueno, pero mira, no quiero tener problemas, no hago nada, ¿o no? Y se resignan de las cosas.